Hola, soy Paulina Astroza, directora del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción y que cada semana nos juntamos en este programa de análisis internacional de la región al mundo. Programa que está dentro del marco de la cátedra Jean Monnet del programa Erasmus Plus y que obviamente cuenta con el auspicio de la Unión Europea. Hoy día vamos a conversar de un tema que vamos a adelantar temas en realidad que se van a venir sobre todo en el mes de julio, porque voy a aprovechar el gran honor que tengo de conversar con la doctora Lorena Ruano, quien es profesora del CIDE en México y que además es profesora visitante de la Fundación Carolina en Madrid, a quien ya le doy la bienvenida y las gracias por estar hoy día en este programa que desde aquí, de Concepción, Chile, bueno, nos trasladamos hasta Madrid, España. ¿Cómo estás, Lorena? Muy bien, el gusto es mío de estar contigo y con todos los que te ven y te escuchan. Un placer. Bueno, nosotros hace poco tiempo, Lorena, estuvimos en un encuentro justamente hablando de lo que va a ser la cumbre CELAC Unión Europea, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos del Caribe y la Unión Europea, que se celebrará a mediados de julio. Lo primero que quiero preguntarte para que la gente que nos está escuchando y que la verdad este es un tema que no conoce, es contarle un poco qué es la CELAC Unión Europea, qué son estas cumbres, eh, cuál ha sido la trayectoria de estas cumbres y por qué durante un espacio importante no se han celebrado y este año se va a realizar en julio. Bueno, a ver, hay que decir que el diálogo entre la región de América Latina y la Unión Europea inició desde los 80 con los procesos de paz en Centroamérica. Y a partir de ahí, de manera informal, primero, se empezaron a dar una serie de reuniones de ministros de Relaciones Exteriores, primero, y luego ya de líderes periódicamente de la Unión Europea y el Grupo de Río primero. Y luego ya esto se fue institucionalizando y en el año de 1999 fue la Cumbre de Río, Unión Europea-América Latina, fue la primera cumbre birregional, ¿no? En donde fueron los líderes de la Unión Europea y de América Latina y el Caribe. Y después digamos, de esa cumbre, de la de Río en el 99, digamos que se lanzó una relación estratégica birregional, así se le llamó, y consistía en tener reuniones cada 2 años de los líderes de las dos regiones, y en los años en que no tocaba cumbre, se reunían los ministros de Relaciones Exteriores, ¿no? Entonces, la idea era tener un diálogo político constante, que hubiera continuidad, sobre todo, para irle dando un tratamiento a los temas con atención, ¿no? Y así se fue dando hasta 2015, que fue la última reunión que tuvimos. La que iba a ser en 2017 ya no tuvo lugar debido a la crisis de Venezuela, que estalló, pues digamos que en la segunda mitad de 2016, sobre todo principios del 17, y que polarizó enormemente a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, la CELAC, que es la organización, digamos, que agrupa a los países de América Latina y el Caribe. Esta organización se creó en 2011 en una cumbre en Cancún, en México, y la idea era justamente que la CELAC sirviera como mecanismo de articulación de las posiciones de América Latina. Porque, ¿qué pasaba? Pues que la Unión Europea llegaba a estas cumbres ya con todo bastante planchado, como decimos nosotros, ¿no? Porque ellos tienen mecanismos para llegar a acuerdos, a posturas comunes en sus negociaciones con terceros actores, y América Latina llegaba completamente desarticulada, ¿no? Entonces, la idea de la CELAC en 2010, cuando se crea, es que justamente es un mecanismo de consultas, no es una organización ni tampoco es una comunidad, es un mecanismo de coordinación diplomática, ¿sí? Que simplemente busca que haya un intercambio de opiniones de, bueno, ¿qué vamos a decir todos juntos frente a Europa y también después frente a China? También ha habido reuniones de CELAC con China. Entonces, ¿por qué no ha habido cumbre Unión Europea-CELAC desde 2015?
porque en 2016 la CELAC básicamente estalló y estuvo medio zombie, realmente, casi, muchos pensamos que ya no reviviría, nadie quería tomar la presidencia, nadie quería ir a ninguna reunión, unos nos hablaban con otros en América Latina, generó mucha polarización el problema venezolano, y entonces realmente no ha habido cumbre. ¿Por qué? Eh, También los europeos, hay que decirlo, perdieron interés en América Latina en este periodo. Ellos, por su parte, han estado sujetos a una serie de crisis, ¿no? En 2015 estaban preocupados por la migración, en 2016 por el Brexit y luego por el COVID, etcétera. Entonces, tampoco ha habido del lado de Europa un interés particular por reavivar esta relación. Hay otras razones. Ya desde 2015 se advertía que estas cumbres realmente habían tenido muy pocos resultados concretos. Porque ¿qué es lo que produjeron? Al final eran largas declaraciones, ¿no? De más de 40 puntos, en donde como un arbolito de Navidad cada quien colgaba su esferita, ¿no? De yo quiero que digan esto, pues yo quiero que digan lo otro. Y entonces eran declaraciones muy, muy largas, pero que en realidad no aterrizaban en planes concretos. ¿Qué era lo concreto de la relación birregional? Pues era básicamente los programas de cooperación financiados por la Unión Europea para toda América Latina. Pero la mayoría de la relación de Europa con América Latina se ha llevado en los últimos años en el plano bilateral, es decir, Unión Europea-Chile, Unión Europea-México, Unión Europea-Brasil, más que con toda la región, porque hablar con toda la región es muy complicado, justamente porque, entre otras cosas, pues no estaba de acuerdo la región, ¿no? Entonces, pues sí, es bastante sorprendente que estemos ahora en vísperas de una nueva cumbre. Ahora, desde ese punto de vista, bueno, uno podría generarse expectativas, uno podría plantear, bueno, qué sería un éxito o qué no sería un éxito esta cumbre. Uno, y lo hemos conversado, uno podría plantearse que el solo hecho de efectuar la cumbre ya es un triunfo, ya es un éxito. Otros, y aquí me incluyo, tal vez más ambiciosamente o inocentemente, esperaríamos un avance muchísimo mayor que solo gastar recursos, esfuerzos para juntarse en Bruselas y después no pasa nada. ¿Tú crees que el ambiente, el contexto, especialmente mirando a América Latina, porque sabemos que, por un lado, Europa hoy día tiene un interés renovado por América Latina, la guerra de Ucrania no es un factor menor en esto, la conciencia de haber perdido esta área de influencia natural que tenían y con un ingreso de China, teniendo siempre Estados Unidos también, sobre todo en América del Norte, América Central, de una manera muy fuerte, y en los países del Cono Sur también, de manera fuerte. Bueno, los europeos habían, efectivamente, como tú dices, dejado un espacio, y ese espacio alguien lo va a llenar. Por lo tanto, si uno observa Europa, tiene un interés renovado, nuestras materias primas, hoy día con la transición ecológica, pero ¿qué pasa con el contexto más en general? Hemos avanzado muchísimo más respecto al 2016, cuando esto se quebró, o es que América Latina incluso hoy día podríamos decir que está menos integrada, más desarticulizada, incluso más fragmentada y al mismo punto más radicalizada al interior como para hablar, no digo una voz común, porque eso nunca lo hemos hecho, pero al menos sentarnos en una mesa todos y poder decir lo que pensamos. ¿Qué crees tú respecto al escenario para julio de este año? A ver, yo sí creo que América Latina está cambiando el ciclo político, claramente, y ya no estamos en el mismo nivel de fragmentación y polarización que vimos en 2016. Ahora tenemos una mayoría de presidentes que se dicen de izquierda o centro izquierda, ¿no? Que hacen que la polarización sea un poco menor. Es decir, está Boric en Chile, ¿no? Y está Petro en Colombia, y está Lula en Brasil, y está Fernández en Argentina, y está Andrés Manuel López Obrador en México, y entonces parecería, ¿no? Que hay menos polarización. Sin embargo,
pues hay 50 sombras de izquierda también en América Latina, ¿no? Y no todas las izquierdas son iguales, unos son más rosas, otros son más radicales, y no es para nada la misma agenda de tu presidente, ¿no? Del presidente de Chile, que la agenda de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que es completamente, México no ha tenido, por ejemplo, una agenda verde o ecológica en ningún sentido, mientras que ese es el eje que articula en gran medida la agenda tanto de Lula en Brasil como de Petro en Colombia o incluso del propio Boric en Chile, ¿no? Los temas de medio ambiente. Entonces sí hay muchas diferencias, pero creo que hay menos rispidez que antes. Hay además un esfuerzo por no excluir. Una de las cosas que tronó a CELAC en 2016 fue justamente pues que no querían tener un foro que le diera espacio y voz y legitimara a, a regímenes como el de Maduro en Venezuela o incluso a Ortega en Nicaragua. Pero esos escrúpulos ya no los veo tan presentes en América Latina actualmente. Como que se ha llegado, creo que no sé si un cansancio o por qué, a la idea de que, bueno, excluirlos no sirvió de nada, vamos a ver si incluyéndolos funciona mejor. Me da la impresión de que hay algo de eso. También es cierto que México invirtió mucho en 2020, tomó la presidencia de CELAC, invirtió mucho en revivirla, porque tiene interés digamos, este gobierno en acercarse a América Latina y ese fue el vehículo, ¿no? Que encontró, porque tiene interés, tiene desinterés en la OEA y quiere boicotearla fortaleciendo a la CELAC. Y también, por otro lado, bueno, Bolsonaro, que se había salido, había suspendido la membresía de Brasil desde 2019, eh, pues ya se fue, ¿no? Y al regresar Lula, pues ya regresó ahorita en enero a CELAC. Por otro lado, Argentina hizo un buen trabajo el año pasado, porque después de la presidencia mexicana vino la de Argentina, y Argentina hizo un buen esfuerzo por tratar de acercar posiciones, y fueron los argentinos los que trabajaron el relanzar la relación con la Unión Europea. Y también fueron los argentinos los que han trabajado en la agenda de medio ambiente y en tratar de llegar a una postura común sobre ese tema. Y entonces hicieron una reunión de las altas autoridades de medio ambiente en Buenos Aires el año pasado, a finales del año pasado, para justamente tratar de acercar posturas de cara a las reuniones con China y con la Unión Europea. Entonces, los argentinos hicieron un buen trabajo, o sea, finalmente los brasileños volvieron, ¿no? Y creo que hay menos rispidez. Sin embargo, ahora la presidencia está en manos de San Vicente y las Granadinas, lo cual genera varios problemas. Uno de ellos es que ese gobierno es aliado de el Maduro de Venezuela, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí hay algunos, ¿no? Como Paraguay, como Uruguay, que tienen pues un poco más de reservas, ¿no? No es un gobierno tan, digamos, que tenga interlocución tan amplia como la tenía a lo mejor Argentina o México, ¿no? Es un gobierno que levanta más resquemores en algunas capitales, y también es cierto que no tiene la capacidad, o sea, es que son poquísima gente, entonces no tiene la capacidad administrativa para organizar todos los eventos y coordinar todas las mesas. Se está apoyando de manera ad hoc y muy poco estructurada, ¿no? En quienes quieran apoyar, que a veces es México, que a veces es Colombia, ¿no? Entonces se organizó una reunión ahí en Colombia sobre la cuestión digital, pero realmente está siendo muy difícil coordinar América Latina porque en el fondo sigue habiendo también enormes diferencias entre unos y otros, empezando por el tema de la democracia, pero no solo, o sea, en todo, ¿no? Entonces sí hay una dificultad. ¿Ya se superaron los problemas de hace 5 años? No lo sé. Yo creo que en el fondo, no mucho, porque cada vez que ha habido una cumbre de CELAC, tanto en México como en Buenos Aires, ha habido mucha rispidez entre los líderes, y el mismo presidente Boric ha criticado, ¿no? Tanto a Cuba como a Venezuela y a Nicaragua, ¿no? Entonces, sí es complicada esa. América Latina no termina de sanar todas esas fracturas, ni creo que las sane pronto. Ahora, y en este mismo escenario que tú estás planteando, llamó muchísimo la atención las declaraciones del presidente Lula,
en Beijing, justamente a raíz de la posición de Brasil, en general del mundo, frente a la guerra de Ucrania, Mm. y obviamente el haber dicho, después se retractó, pero lo hizo justamente en Portugal, cuando viajó a Europa, pero lo dicho está. O sea, plantear de una manera tan clara que la guerra solo se iba a terminar si es que Europa y Occidente dejaban de armar a Ucrania y poner casi en un plano, o sea, poner en un plano de igualdad al agresor y al agredido, y pedir que uno entendiera y empatizara con Rusia. Es decir, fue muy fuerte como mensaje, más aún proviniendo de Lula, que Lula también, por otro lado, lo que desea es revivir a UNASUR. México, por un lado, revivir a la CELAC, y por otro lado, Lula plantear revivir al UNASUR, que recordémoslo, ya se le había puesto la lápida, sobre todo en ese ciclo más de derecha que había tenido América Latina, creando esto que nunca supe que realmente era esto de Prosur. Eh, Encima tenemos otro problema de una institución que relativamente estaba funcionando bien, por lo menos en lo que es el intercambio comercial y en otros temas como la Alianza del Pacífico, en el cual correspondía la presidencia pro tempore al Perú, y que Andrés Manuel López Obrador se resiste a entregarla bajo el pretexto que no se trata de un gobierno legítimo, y sigue reconociendo a Castillo. ¿Cómo nos presentamos así a América Latina en un diálogo bilateral, birregional con Europa, que tiene sus propios problemas, tiene sus propios disensos internos, por cierto? Pero yo quiero poner el acento en esta conversación contigo en nosotros, en América Latina, y en la responsabilidad que tenemos nosotros, no la responsabilidad del tercero, que es muy fácil echarle la culpa al tercero, al imperialismo, al extranjero, pero ¿cuánta responsabilidad tenemos nosotros, latinoamericanos, entre nosotros mismos y en nuestra propia responsabilidad, y en cuanto a tomar el destino en nuestras manos, que estamos peleándonos a la primera? No sé si compartes un poco lo que detrás de lo que te estoy haciendo la pregunta es mi preocupación. Completamente. Comparto tu escepticismo 100%, porque digo, si algo ha hecho América Latina es crear organizaciones regionales y luego dejarlas votadas, ¿no? Se quedan en un nivel declarativo, luego no se usan, luego se quieren revivir, luego se crean otras. Y la verdad es que, como bien explicó en algún artículo mi querido colega Andrés Malamud, hay un asunto que tiene que ver con que son sistemas presidencialistas que dependen mucho de quién gobierne, ¿no? Y quien gobierna decide entonces qué organización regional sí, qué organización regional no. Entonces tenemos una proliferación de organismos regionales, ninguno de los cuales es particularmente sólido ni resistente a nada, ¿no? Yo creo que quizá lo más resistente, no sé, el CARICOM, quizá, ¿no? Y Centroamérica, pero ciertamente en todos los demás hay una dificultad enorme, porque no, parece que nuestros presidentes no logran mantener el foco en uno, ¿no? Hay como una falta de estatalidad, ¿no? Que hace que los proyectos no logren ser más largos que las presidencias individuales, ¿no? Y eso, los proyectos de política exterior o de integración regional no duran lo que dura una presidencia, o sea, se acaban rápido y cambian. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo en que no hay mucho que esperar en términos de coordinación entre los latinoamericanos. Lo único que sí veo es que ha bajado un poco, digamos, el nivel de estridencia en no hablarnos unos con otros, pero sí hay mucha estridencia todavía, porque, por ejemplo, lo que mencionaste entre México y Perú, pues es gravísimo, ¿no? O sea, cuando México se había puesto a decir que reconocía o no reconocía un gobierno. Creo que eso no ocurría desde hacía mucho tiempo. Y menos no pasar la batuta, ¿no? No sé, se me hace muy complicado, pero ahí vamos todos juntos a la CELAC, a ver qué es lo que pasa. Yo no sé, no creo que sea una reunión en ese sentido muy productiva, tampoco creo que vayan todos, ¿no? Ese es otro Tampoco. punto.
No creo que vayan todos. Yo creo que ahí tenemos un problema muy importante todavía de coordinación en la región, porque además son en general presidentes, todos con unas mayorías en el Congreso inexistentes o muy exiguas, son muy débiles internamente. Entonces hoy pueden Exacto. decir esto, mañana lo saca el Congreso o sacan al Congreso, como pasó en Ecuador, ¿no? Y pues ¿qué tanta continuidad puede haber cuando los gobiernos internamente tienen un sustento tan débil? ¿No? A mí me preocupa también eso. Incluso si se llegara a grandes acuerdos, ¿qué posibilidad hay de darle seguimiento a esos acuerdos? Si las políticas no duran más de lo que duran las presidencias. Esa es, yo diría, la gran preocupación. Sin embargo, ahí seguimos intentando ponernos de acuerdo, porque también en el fondo hay fuerzas, yo te diría, extrarregionales que nos obligan a ir juntos. Estamos agrupados en la ONU, estamos agrupados en las capitales europeas, vamos todos en piña, todos los embajadores latinoamericanos se mueven juntos aquí en Madrid, en Bruselas, en Washington, se juntan entre ellos, platican entre ellos, comparten algo de información. Y se sabe que si no hay algo de comunicación entre nosotros, pues nos va peor. Entonces, hay presión, yo creo, en muchos aspectos para que haya algo de colaboración. Pero sí estamos en un nivel muy de mínimos, apenas reviviendo de un periodo que fue muy, muy complicado y muy estridente. Ahora, ¿qué piensas tú de los temas que se saben que están en la agenda para la reunión de la CELAC, Unión Europea, en el cual se ha puesto un énfasis en el multilateralismo, se ha puesto un énfasis en la seguridad en un sentido amplio, en la transición ecológica, en la economía digital, entre otros temas? Eh, ¿Piensas que están adaptados a las necesidades de América Latina para un diálogo, América Latina y el Caribe, para un diálogo con europeos? ¿O sientes también que ahí puede haber diferencias de cómo abordar esa nueva agenda? En especial cuando estamos, y aquí yo sé que una de tus especialidades es justamente la cooperación en medio ambiente, cuando es obvio que ante las circunstancias actuales, el contexto actual, el litio y el hidrógeno verde aparecen como materias críticas para los europeos, no solo para los europeos, estadounidenses también, para los chinos también, y en el cual un 65% de estos recursos, en el caso de América Latina, se encuentran en el triángulo de Argentina, Bolivia y Chile. Ahí hay un aliciente. ¿Cómo ves tú entonces que se puede dar esa relación? ¿Nos vamos a transformar o vamos a permitir transformarnos nuevamente en solo proveedores de materias primas y que el valor agregado lo pongan europeos? ¿O habrá alguna instancia, un espacio para que europeos entiendan que y el mundo ya no es como en los años 80, ya no es como el siglo pasado, que ya no es el salitre, ya no es el cobre, ya no solo el cobalto, sino que hoy día también nosotros queremos algo más, sobre todo cuando la explotación de estos recursos, por un lado, implican que los necesitan para la transición ecológica, y al mismo tiempo que nosotros necesitamos generar empleo, pero generar empleo también en condiciones que se respete el medio ambiente. ¿Cómo ves esa problemática? Que es una problemática actual, pero sobre todo es una problemática de futuro. Pues mira, la has dado justo en el clavo, porque ese es yo creo, uno de los temas centrales que por lo menos la Unión Europea quiere afianzar en esta cumbre. Yo creo que la agenda ha sido, y siento decirlo así, muy impuesta por los europeos, porque los latinoamericanos no tenemos agenda, porque no hay realmente una visión desde América Latina de qué queremos de esta relación. Los europeos que sí tienen mucho más claro qué quieren, son los que están imponiendo la agenda. Y si tú ves los temas, son los mismos temas que el paquete de recuperación post-COVID. O sea, lo de la transición digital y la transición energética y digamos, la cuestión de que tiene que ser justo y inclusivo, todo eso es Next Generation EU, que es el nuevo Exacto. paquete presupuestal desde 2020 post-COVID.
Entonces, a mí me parece que la agenda es la agenda post-COVID en la Unión Europea, ¿no? Incluyendo el multilateralismo que siempre ha estado ahí y que ahora es más importante desde el punto de vista de conseguir votos en Naciones Unidas para condenar la agresión contra Ucrania, ¿no? Que sin embargo ahí puede haber algo de tensión, yo creo, porque los latinoamericanos, como ya mencionaste el caso de Lula, no necesariamente tienen la misma visión que los europeos, si bien casi todos los latinoamericanos han condenado la agresión, porque en América Latina hay una tradición, ¿no? De defender el derecho internacional y de no mover las fronteras con el uso de la fuerza. Sí es cierto que nadie se ha sumado a las sanciones, ¿no? Ningún país de la región se ha sumado a las sanciones, ni tampoco ha ido a ver a Zelensky, ni ha comprometido ayuda casi de ningún tipo, ni siquiera humanitaria, al pueblo ucraniano, ni tampoco se ha comprometido a recibir refugiados, ni nada. Entonces yo creo que ahí puede haber un punto muy de tensión. En cuanto a lo que tú mencionas del litio y estas reservas estratégicas, a mí me queda claro que el interés renovado en América Latina de la Unión Europea tiene mucho que ver con eso. Sí, con los votos en Naciones Unidas y también tiene que ver con el asunto de los recursos, los materiales críticos, ¿no? Que se llaman, porque son necesarios para la transición ecológica, esencialmente para fabricar baterías, ¿no? Y los tienen, América Latina, pues tiene 2/3 de las reservas de litio del mundo, ¿no? Y los tienen ahí entre Argentina, Chile, Bolivia, un poquito Perú, un poquito México, ¿no? Pero es realmente casi todo está ahí. ¿Y qué va a pasar ahí? El dilema es muy complejo porque digamos que va a haber, ciertamente hay una cuestión, y es que los latinoamericanos tienen estas materias primas y los europeos tienen la tecnología y el capital para explotarlas, que América Latina no tiene. América Latina no puede hacer nada con ese litio sin capital, ¿no? Y ahí los europeos dicen, bueno, yo tengo el capital. O sea, va a haber digamos, las fuerzas del mercado van a llevar a que se dé esta explotación de los materiales. A mí lo que me preocupa es que no hay una colaboración entre latinoamericanos para que esto no se convierta en una carrera a ver, digamos, quién les da las condiciones más beneficiosas a las empresas que vengan a invertir. Luego está el problema que mencionaste tú de los recursos naturales que tiene América Latina, entre ellos el litio, pero no solamente, también está el grafito y está el cobre, ¿no? Y son materias primas críticas, las llaman, que son indispensables para fabricar las baterías de todo lo que ahora es crítico para la transición ecológica, pero sobre todo, pues baterías para los nuevos vehículos, que son los que nos van a permitir movernos. Esos recursos están en América Latina y la Unión Europea tiene el capital y tiene la tecnología para extraer esos recursos y América Latina no los tiene. Entonces necesita de la inversión extranjera para poderlos capitalizar. No va a poder ser tan fácil, ¿no? Ahora, el problema ahí que yo veo, ¿no? Es que realmente, ¿qué tanto se les exija a las empresas que paguen impuestos, que respeten derechos laborales, que limpien lo que ensucian en términos de contaminación? Todo eso lo va a tener que exigir los gobiernos de América Latina. Y ahí vamos a tener muchas diferencias, porque a lo mejor vamos a tener un gobierno más consciente, como el de Chile, ¿no? Que está planeando realmente una estrategia para ser exigente. Nos gusta o no nos gusta, pero hay una estrategia, ¿no? Igual en México hay más o menos una estrategia, o vamos a tener estados en donde no se va a exigir nada o las cosas se van a hacer a la mala en contra de las comunidades locales, que eso también va a ser un problema, por ejemplo, en Bolivia, ¿no? En donde las comunidades defensoras del territorio, pues no están a favor de las minas de litio, ¿no? Y entonces, ahí hay un potencial para la conflictividad social enorme, ¿no? Y para muchas violaciones de todo tipo medioambientales y de derechos humanos. Y si no hay una postura común de América Latina, o al menos de los países que tienen estos recursos, de qué exigir y cómo, lo que va a haber es como una competencia desleal, si quieres, a ver quién le da las facilidades, ¿no?
Eso es por un lado. Por otro lado, falta ver si son europeas las compañías que llegan, porque en realidad las que hay son chinas. Y no hay Exactamente. una que está en consorcio con una francesa y que va a empezar a operar este año, a ver si es cierto. Entonces, ahí falta ver también si los europeos logran juntar el capital que hace falta, privado, para competir con las empresas estatales chinas, ¿no? Que tienen mucha menor aversión al riesgo y pueden vivir con el riesgo que implica invertir en América Latina, donde la seguridad jurídica pues anda cambiando, ¿no? No hay tanta seguridad jurídica, los gobiernos están tomando decisiones, ¿no? Que te cambian el panorama, y si tú vas a invertir miles de millones de dólares, pues quizá tienes una dificultad si te cambian las reglas, ¿no? Entonces sí me preocupa eso. No sé si los europeos van a llegar, ¿no? Y sí, lo importante es que si llegan, pues sean los gobiernos empujados, por supuesto, por la sociedad civil, los que exijan, ¿no? Que dejen algo, que trasladen una parte de la cadena de valor al país, ¿no? Que una parte de esas baterías nuevas se fabriquen ahí, que no solo se extraiga la materia prima, sino que también se refine y se procese y se empiece a producir al menos una parte de la cadena de valor en el país. Pero eso solo se puede exigir por parte de los gobiernos de América Latina. Las empresas europeas de suyo, no sé si lo vayan a hacer. Y tampoco sé si lo van a hacer en competencia con las chinas, que ya lo están haciendo y no se les exige nada. Entonces, ahí, bueno, pues hay que exigirles a todos parejo también, ¿no? Eh, Eso va a ser una cosa. Exactamente. Lorena, frente a este escenario, y siendo tú una especialista sobre todo en materia de cooperación en Mm. el tema medioambiental, ¿ves tú que ahí pudiera haber un espacio justamente para avanzar en un diálogo birregional o bilateral con europeos, si ya no puede ser toda América Latina y el Caribe, al menos avanzar Chile, México, Mercosur, Lacan, Brasil, en este tema que es tan importante, sobre todo porque estamos hablando de una región en la cual es muy vulnerable a los efectos negativos del cambio climático, y no somos una región que aportamos al efecto invernadero o aportamos fundamentalmente al cambio climático, todo lo contrario. Son los grandes países, Estados Unidos, China, quienes más contribuyen a esto. ¿Ves tú Mm. ahí en el diálogo europeo, latinoamericano y caribeño una oportunidad al menos de ver una luz de esperanza en que no nos quedemos en declaraciones, en bonitas palabras, la retórica de siempre, los valores compartidos, la historia común, que tanto la conocemos y que tampoco entramos a analizar si de verdad todavía tenemos y pensamos lo mismo en esos temas? ¿Qué crees tú? Yo creo que sí hay un espacio para la cooperación, sobre todo en materia de medio ambiente. Te voy a decir por qué. Primero, porque es una de las prioridades de la Unión Europea en su política interna por el Pacto Verde Europeo, y esto se refleja en diversas maneras en su política exterior y en su política de cooperación. O sea, de entrada están los objetivos de desarrollo de sustentables, ¿no? Los ODS famosos que Uh -huh. orientan la cooperación. 5 de ellos son verdes, tienen materia verde o azul, ¿no? Entonces, O partiendo turquesa, como de, le llaman acá, sí, la turquesa, mezcla entre el azul y partiendo el de ahí, verde. ¿no? Ya, pues sí, los europeos van a poner dinero, ¿no? No suficiente, nunca suficiente, no hay cooperación, dinero estatal y cooperación al desarrollo que alcance para resolver el problema. Eso, primer punto. Por más que pongan, ¿sí? Tenemos que hacer una transformación que va mucho más allá de la cooperación. Pero que se pueden hacer cosas, se pueden hacer cosas. Yo creo que, por ejemplo, la reactivación del Fondo del Amazonas por parte de Brasil es una muy buena noticia, y habría que hacer presión para escalar ese proyecto, para incluir a otros países que tienen también parte de la Amazonia en su territorio, y para que los europeos también cooperen. Los ingleses y los estadounidenses también están poniendo dinero. Los europeos ya pusieron dinero a un fondo similar que hay en el Congo. Bien podrían, por ejemplo, contribuir a la conservación de los bosques. O sea, el otro día me encontré un dato, ¿no? De que 50% de la biodiversidad del planeta está en América Latina.
y eso tiene que ver con sus bosques y sus selvas. Y ciertamente son bienes comunes que a toda la humanidad le conviene cuidar y preservar. Entonces, yo creo que en esa agenda de preservación de los bosques hay un espacio para que los europeos pongan recursos de cooperación al desarrollo y que pongan también ayuda técnica, desde luego. Sí, sí hay lugar, ¿no? Ahora, ¿se va a hacer birregionalmente? No, no creo, ¿no? Van a ser grupos de países, mini multilateralismo, digamos, ¿no? Un minilateralismo. La Unión Europea con algunos países del Amazonas o la Unión Europea con algunos países de Centroamérica, y así con algunos se puede hablar, con otros no se puede hablar, con México no se puede hablar a nivel federal actualmente, ¿no? Entonces, bueno, se va a trabajar con los que se pueda trabajar y al nivel que se pueda trabajar, ¿no? Pero yo creo que Europa sí tiene mucho interés. Y además también hay otros temas, ¿no? O sea, eso por un lado, digamos, en términos de mitigación, es muy importante poder preservar las selvas, ¿no? Y los que son grandes carbon sinks, que se llaman, ¿no? Sumideros de carbono. Por otro lado, también hay, o sea, aunque América Latina no produce tantos gases de efecto invernadero, eso es en conjunto, pero ojo, México y Brasil sí contaminan. Están entre los 20 países que más contaminan del mundo. Entonces, esos dos países sí tienen mucha tarea por hacer, porque lo que hagan sí tiene efectos importantes, ¿no? Más de la mitad de las emisiones de toda la región se generan en esos dos países nada más. Entonces yo creo que ahí con ellos habría que hacer algo. Y luego está todo el tema, ¿verdad?, de adaptación, que es muy importante. Y bueno, si hay algo en lo que están de acuerdo los países de América Latina, es en que quieren financiamiento para esto, ¿no? Eso sí, los ministros de Medio Ambiente de la CELAC lo dijeron bien claramente, queremos dinero, porque no podemos solos. Y menos algunos países como Argentina con los problemas de deuda que tienen, ¿no? Algunos países, además con la subida de las tasas de interés, etcétera. Hay muchos problemas de deuda en algunos países de la región, necesitan apoyo, sobre todo para mitigación. Es que con todos los huracanes que vienen, las lluvias torrenciales, las sequías, etcétera, va a haber muchos desplazados. Y ahí también la Unión Europea tiene mucha experiencia que podría, y tiene muchos recursos que debemos movilizar. Ahora, para que eso ocurra, sería ideal establecer un diálogo más permanente, que no dependamos de las cumbres de líderes, sino que hubiera reuniones a nivel ya de especialistas o de viceministros, yo me diría incluso abajo de los ministros, te digo, ya cuerpos especializados para movilizar y coordinar las posturas, porque si lo dejamos a nivel político, vamos a tener declaraciones y discusiones que no van a lograr aterrizar las iniciativas. Bueno, muchísimas gracias, Lorena. Veremos qué es lo que pasa de aquí a julio y sobre todo vamos a conversar después de julio para que recordemos lo que hemos hablado hoy día, ver qué pasó, hacia dónde vamos. Ojalá sí sea algo más que un encuentro, una reunión y romper un hito. Creo que nuestras sociedades exigen que avancemos en temas que son urgentes, como el medio ambiente, como la desigualdad, como el tema de la seguridad, como muchos temas que también, como lo he dicho en algunas oportunidades, la estabilidad de América Latina, que nos estamos pasando nuestro mejor momento, es también la estabilidad de Europa, porque finalmente a convulsiones aquí tiene repercusiones en el desplazamiento hacia Europa. Así que ojalá que también Europa lo vea como un interés propio, el hecho de involucrarse en resolver los problemas contingentes que tenemos y las urgencias que tiene hoy día nuestra sociedad. Así es que veremos qué es lo que pasa. Muchas gracias, Lorena, y un abrazo grande desde Concepción, Chile, hasta Madrid, España. Muchas gracias, Paulina. Es un placer siempre conversar contigo. Un abrazo muy grande. Saludos a Gracias. Y todos por ahí. ustedes, muchas gracias. Y ustedes recuerden, cada semana un nuevo tema, especialistas para analizar la región al mundo. Los esperamos por las pantallas de Canal 9 Regional y además en el canal de YouTube del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción, Cátedra Jean Monnet, y con el auspicio de la Unión Europea a través del programa Erasmus+. Nos vemos la próxima semana. Adiós.